Europa vive los momentos probablemente más difíciles en esta segunda ola de la pandemia del COVID-19. Para conversar del tratamiento que está realizando, por ejemplo, España, hemos invitado al destacado periodista y además docente universitario, el doctor Daniel Cohen, quien está en este momento radicando en Valencia, en España. Doctor Daniel Cohen, bienvenido a Visor. La situación se está complicando cada vez más en Europa, en España también. Acabamos de leer y comentábamos de que Boris Johnson acaba de decretar el estado de alerta nivel 4, lo cual nuevamente va a confinar a los ingleses a sus casas, algo que probablemente en el Perú y en Argentina, tu tierra, ¿no? En algún momento probablemente tenga que ser pensado y nuevamente puesto en acción. ¿Cómo está la situación en España, doctor Daniel Cohen? Hola, buenas tardes en Perú, buenas noches para mí desde España. Te agradezco, Alejandro, la invitación para participar en tu programa Visor. Lo hago con mucho gusto, con mucho cariño, porque, bueno, se trata de un país hermano nuestro y con el que tenemos muchos lazos, sobre todo a nivel periodístico, especialmente. Bueno, respecto a tu pregunta, efectivamente estamos en una segunda ola, algunos incluso hablan de una tercera ola respecto de la primera, porque originalmente la oleada en Europa fue distinta, fue diferente, ¿no? Recuerdas bien que no se dio en conjunto como está ocurriendo ahora, se dio en distintos momentos. Así que ahora, tal cual como tú acabas de anunciar, acabo de ver al primer ministro inglés decir que están en una situación muy grave, que están prácticamente cerrando todo. Incluso él anunció que se cancelan todos los festejos navideños. Entiendo que son los festejos sociales, ¿no es cierto? Porque aparentemente en el caso de las familias van a permitir que una familia sí pueda estar en su sitio. Diferente es el caso de España, donde permiten hasta 2 familias compartir. Pero esto cambia momento a momento, Alejandro, porque hasta hace 2 días, en el caso de la Comunidad Valenciana, se había permitido hasta 10 personas de 2 o 3 grupos familiares. Y anoche se acaba de anunciar que no, en lugar de 10 personas, el máximo van a ser 6. En algunos lugares son 5. Y, por ejemplo, en el caso de Italia, están hablando de permitir solamente 2 personas. Lo acabo de cotejar con un periodista italiano que me ha dicho eso. Me resulta un poco extraño, ¿no? Porque hablar de 2 personas es prácticamente no permitir ni siquiera que una familia, que sean 3 o 4 en la casa, no puedan compartir. Pero evidentemente el caso de Italia está en una situación de lo que ellos llaman el rojo, o sea, el peor momento, ¿no? Ahora bien, hay Daniel, que hacer una aclaración. Sí, te escucho, te escucho. Hay que hacer una aclaración, Alejandro, porque no es lo mismo que la primera ola. O sea, la situación actual es que se está actuando con mucha antelación, con mucha anticipación, cosa que no ocurrió en la primera ola, que fue una cosa que llegó rápidamente, nadie sabía qué pasaba, ni cómo venía, ni qué había que hacer, etcétera, etcétera. Ahora, felizmente, los estados tuvieron haciendo un control más estricto,
hay un mayor control de la población, se hacen una cantidad bastante superior de test, cosa que no se hacía, o no, incluso hasta no se sabía hacer en la primera ola, porque al principio no se tenía idea de qué tipo de virus era, así que todo esto ha mejorado la situación. De modo que ahora los países Creo que están a la anticipándose. humanidad la encuentra un poco más preparada, más afiatada, con un poco más de conocimiento y también con algunos productos que pueden hacerle por lo menos el frente a esta temible enfermedad, como por ejemplo en el caso del Perú, que se está usando mucho la ivermectina, y entiendo también que en algunos países como Bolivia, que acaba de reglamentar en los protocolos sanitarios el uso del dióxido de cloro. En España, por ejemplo, Daniel, ¿qué producto se utiliza en esta lucha en primera instancia? Mira, aquí no se habla mucho de esos productos, eso es más en América Latina. Bueno, también en Argentina se habla bastante sobre el tema de la ivermectina, que yo conozco gente que me comenta que lo ha utilizado y que ha ido muy bien. Aquí en realidad ahora uno de los aspectos importantes es que el paciente al que se le detecta el coronavirus no va a un sistema de emergencia, no va a una sala, digamos, de casos graves, sino que lo primero que se hace es pedirle que quede en su casa y se le hace un seguimiento periódico, digamos, a ver cómo evoluciona el tema de la enfermedad. Hay gente que me ha comentado personalmente, o sea, hablo de los casos que conozco, porque si no luego se pueden decir muchas cosas, pero gracias a Dios por mis contactos con periodistas en distintos lugares del mundo, tengo los propios casos particulares, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que ha resuelto su enfermedad tomando ibuprofeno una, dos o hasta tres veces al día, de acuerdo a lo recomendado por el médico, y esto ha generado que la enfermedad transcurriera a lo largo de 4, 5, 6 días, con una secuencia más o menos parecida a la que siempre se relata, que es que hay unos dolores no habituales en el cuerpo, que, bueno, se termina perdiendo el olfato, por ejemplo, y todo esto se recupera luego de esos 6, 7, 8 o 10 días, se vuelve una situación de normalidad y con un tratamiento relativamente muy simple. Esto contrasta totalmente con lo que se hizo en la primera ola, ¿no? Que era prácticamente la internación, llevar al paciente a una sala de oxígeno, que generó muchos problemas. Así que esta es una Y de la las variantes, ¿no es desinformación, cierto? ¿verdad? Daniel, en tu calidad de docente, por ejemplo, la desinformación contribuyó mucho al pánico, ¿no? Las personas, bueno, le tememos a lo desconocido y las informaciones que Así es. venían de China, que venían de Italia, no eran para nada, diríamos, tranquilizadoras, por el contrario, potenciaban esa alarma. La gran diferencia, doctor Daniel Cohen, entre Europa y América Latina, nuestros países, tu país Argentina, y el Perú sobre todo, es que allá en Europa ya comenzaron diríamos, a aplicar la vacuna y el Perú no ha quedado rezagado en la lista porque no tenemos ni siquiera una opción de compra puesta en la mesa de negociación con algún laboratorio, lo cual ya se habla de que la vacuna pueda estar en el Perú optimistamente diríamos, finalizando el trimestre del 2022, lo cual por supuesto ha creado una terrible expectativa en el país. ¿Cómo están, diríamos, los españoles, Europa, recibiendo la vacuna o la expectativa por la vacuna? Bueno, Europa creo que ha sido el ejemplo más importante del mundo. ¿Por qué? Porque todas las decisiones se concentraron en la Unión Europea, no en cada uno de los países, sino que todas las decisiones se tomaron a nivel de Unión Europea, donde está obviamente representados los 27 países, ¿no? Eh, Esto ha facilitado muchísimas las cosas. ¿Por qué? Porque organismos internacionales que están totalmente vinculados
a los propios organismos de la Unión Europea y a una cantidad de países que son punteros, digamos, en materia de desarrollo de medicina, incluso en el campo de la medicina. Bueno, la OMS, por ejemplo, tiene su sede dentro de la Unión Europea. Todo esto ha facilitado que Europa tuviera un acceso de mayor cantidad de información y un acceso directo a las organizaciones. Y esto ha llevado a que Europa fuera el primer comprador de determinadas vacunas de acuerdo a las decisiones médicas que se han tomado. Y en ese caso, bueno, se encuentra el caso de Pfizer, que es precisamente la primera vacuna que Europa tiene comprado en millones de dosis, que a su vez la Unión Europea las distribuye a través de cada uno de los países, y cada uno de los países a su vez toma la decisión de cómo lo distribuye internamente. Pero los criterios, Alejandro, son prácticamente los mismos en la mayor parte de Europa. Prácticamente el mismo criterio. Primero se vacunan las personas que están en situación crítica, digamos, el personal médico y la enfermería que están enfrentando el tema desde los hospitales, las personas de edad, y así, bueno, sucesivamente se sigue en orden de jerarquía. Pero la diferencia entre Europa y lo que yo veo de nuestros países en América Latina es que acá no va a haber problema en cuanto a la cantidad de vacunas. Se están comprando vacunas en una proporción bastante mayor que la cantidad de habitantes que hay. Cosa que también ha ocurrido con Chile, ¿no? Según lo que se está anunciando, Chile es uno de los países que ha comprado, creo que 3 veces más la cantidad necesaria de vacunas, y que ha sido prácticamente el ejemplo en América o en América del Sur, en este caso. Y eso sería comparable con lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Uno de los temas que, diríamos, también resalta a nivel de diferencia es el tema de las libertades conculcadas, ¿no? En nuestros países han sido muy severos, incluso utilizando la fuerza bruta, ¿no? Y ha sacado incluso en el caso del Perú, a la Marina de Guerra del Perú, a los efectivos, para poder controlar de manera muy drástica y bajo severas penas a los ciudadanos. Algo que también en algunos momentos se ha dado en Europa, pero que, diríamos, hay toda una corriente de rechazo, ¿no? que se ha hecho escuchar en el mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, David? Aquí se le denominan los negacionistas, los grupos negacionistas. ¿Por qué? Porque niegan todo. O sea, no es que están en desacuerdo solamente con las medidas, sino que niegan que el coronavirus exista. Estos grupos son importantes, han generado problemas bastante importantes. Ahora ha disminuido, pero generaron bastantes problemas en grandes capitales, ¿no? Comenzando por Alemania, hubo problemas importantes en París también, y en otros lugares de Francia. Y en el caso de España hubo en algunas comunidades, pero hubo incluso intentos violentos en Barcelona. Esos grupos ahora es como que ha habido una calma a partir de que la comunidad europea está actuando en conjunto. Es como que esto le está dando un viso de mayor seriedad a la situación. Entonces está bien, la gente niega, la gente sigue reuniéndose pese a las restricciones que hay, pero también, a diferencia de América Latina, no olvidemos que en Europa hay un mayor compromiso con las normativas que rigen a partir de lo que el Estado decide o de lo que los gobiernos toman en cuenta. Entonces, como bien dicen acá muchas de las autoridades políticas, es decir, se le pide a la población, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana en la que ahora estoy, se le decía máximo 10 personas, ahora lo reducen a 6, máximo 6 personas. Ese control lo hace la propia población. Es decir, no es que hayan ni grupos armados, ni fuerzas militares, ni policiales que estén en la puerta de los edificios controlando la cantidad de gente que ingresa
para los festejos, ¿no es cierto? No es así. O sea, hay un cumplimiento que es parte de la costumbre, ¿no? De estos países que son bastante más antiguos que los nuestros, ¿no? En cuanto a esta génesis política, y en ese caso el cumplimiento es importante. Siempre hay grupos que no lo aceptan, ¿eh? O sea, así ¿Tiene como que ver recién... algo el tema cultural, el tema, diríamos, por supuesto, étnico? Porque los peruanos nos achacamos, y probablemente muchos de los latinos nos achacamos eso, ¿no? Cuando tenemos desborde de población que está en contacto de manera irresponsable, decimos no, es nuestra cultura, lamentablemente, es la falta de educación. ¿Tú crees que eso nos crea distancia con los europeos? Sí, sí, seguramente, porque te puedo decir una cosa, tus compatriotas peruanos que están viviendo aquí y que son bastantes, tengo entendido que en este momento en España hay como 200, no sé si 260, 250.000 peruanos que están oficialmente residiendo aquí. Bueno, y esos compatriotas tuyos se comportan como se comportan los españoles, no como se comportarían ellos allá. Y lo mismo ocurre con los argentinos, que también son algo de cerca de 300.000 ciudadanos argentinos que están viviendo en España, y lo mismo con los ecuatorianos, que son muchos, con los mexicanos. O sea, yo creo que el sistema es lo que lleva a que se tenga que cumplir, ¿eh? Siempre hay quienes no lo van a hacer, ¿no es cierto? Pero yo no diría que la división está entre los que son de origen latino y los que son propios del país europeo, sino que ya hay una cultura en cuanto a esto, que también lo ves en otros aspectos, ¿no? Como en el cumplimiento de las normas de tránsito, ¿eh? Aquí es admirable la forma en que se cumplen las normas de tránsito. Yo no lo veo a esto en ningún país de América Latina. Bueno, sin duda alguna tenemos mucho que aprender, ¿no? Para, bueno, sobre todo para poder convivir, ¿no? En un mundo mucho más civilizado. Doctor Daniel Cohen, en verdad, gracias por toda esa experiencia recogida en esta entrevista de lo que está sucediendo en Europa, y espero poder tenerlo siempre aquí en Visor. Te agradezco muchísimo por esta posibilidad de llegar a tu público en Perú, bueno, y en otros lugares del mundo. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.